Buenas tardes para todos. Otra clase especial de aperturas. Hoy el invitado es el CM, candidato casi maestro Miguel Rupérez, un amigo que lo conozco de hace muchos años, otro de los buenos amigos que me dio el ajedrez. Y bueno, darte las gracias por estar, por la diferencia horaria, te copaste y todo. Allá donde está él son 5 horas más, está en medianoche. Pero la noche está en pañales, así que hoy vamos a aprender mucho de la mano de Miguel. Así Es fin de que semana. gracias nuevamente. No, gracias por la presentación y lo mismo digo, la verdad que uno de los grandes amigos del ajedrez, Luciano, Diego. Bueno, mi nombre es Miguel Rupérez, vivo en Barcelona, en España, ya hace más de 4 años. Así que bueno, nada, la clase que vamos a hacer hoy es sobre la apertura Chevanenko, que es una variante de la eslava que, bueno, ahora la voy a ir explicando un poco, pero realmente me parece una apertura bastante interesante. Yo la jugué muchos años, ahora cada tanto también la juego, pero incorporé otras, pero esta apertura siempre, la verdad que me dio buenos resultados durante bastante tiempo. Eh, pero bueno, ahora la vamos a ir comentando un poco. Creo que ya están todos, ¿no, Diego? Sí, dale, empezamos nomás. Sí, Yo voy dale. metiendo lo que se suma más tarde. Perfecto. Bueno, nada, la idea de la clase es que sea dinámica, así que si tienen alguna pregunta o algo, activen el micro. Si quieren lo pueden dejar en silencio y cuando quieren hablar lo habilitan y así es más fácil. Pero bueno, la idea es, nada, separé algunas partidas modelo que por lo menos yo tenía como referencia y también algunas que jugué yo mismo con algunos análisis, como para ir comentando las diferentes ideas de esta apertura. Lo que voy a hacer para estar un poco más cómodo, voy a minimizar esto de las caritas, de las caras de todos, acá. Perfecto. Bueno, el tablero lo ven todos en Zoom, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, la primera partida que vamos a ver es una partida jugada entre Melkumian, que es brasileño, si no me equivoco, contra Magnus Carlsen. Carlsen cada tanto también juega la Chevanenko. Y hay varios jugadores, así como a nivel élite, que la han jugado bastante. Y entre ellos uno de los referentes es Kamsky, Gata Kamsky. La jugó muchísimo. Así que bueno, la variante Chevanenko empieza con D4, D5, empieza como con una eslava, ¿no? Un gambito de dama. Y el negro juega C6, caballo C3, que esta es la posición un poco por... Y el A6, ¿no? Que esta es la posición que estaba en el flyer cuando se compartió en las redes. Y bueno, yo creo que es una variante, por lo menos a mí lo que más me llamó la atención cuando la empecé a jugar, es que, claro, en estos momentos siempre está el típico problema de este alfil, ¿no? De si jugamos E6 rápido, el alfil queda dentro de la cadena de peones. Esto se puede jugar, por supuesto, pero bueno, yo siempre pensaba, digo, ¿habrá alguna apertura en la que yo pueda jugar el alfil fuera de la cadena de peones sin que haya problemas? Y bueno, así fue que descubrí la Chevanenko. Me compré un libro, me la puse a estudiar, la jugué muchísimos años y realmente es bastante buena. Si bien no es una de las armas principales contra el peón dama, se juega relativamente poco, pero creo que no porque sea mala, sino porque, no sé, una cuestión de modas o se van encontrando ideas. Y bueno. Entonces, claro, la jugada 6 lo que hace un poco es pasarle el turno al blanco para ver qué hace, ¿no? Decir, bueno, yo todavía no juego E6, entonces al jugar a 6, bueno, ¿cómo vas a poner tus piezas, no? Y el objetivo de A6, básicamente, el objetivo principal es jugar B5. ¿Para qué? Para que se defina el peón de C4, ¿sí? Capture, avance, se defienda, ¿sí? De alguna manera. Entonces, cuando se defina un poco lo que pasa en el flanco dama, ahí sí yo ya tengo libertad de sacar el alfil, ya sea F5 o G4. ¿Qué pasa? Muchas veces, si sacamos el alfil rápido, en algunas líneas puede ser que moleste la jugada dama B3. Imagínense con el peón en A2, perdón, en A7, ¿no? Entonces, claro, como este alfil es el que defiende el punto B7, a veces puede ser un poco incómodo los dama B3 que presionan en D5, que presionan en B7. Entonces, lo que tiene de bueno el A6 es que al definir rápido el flanco de dama, la estructura de peones, después el alfil
tiene mucha más libertad para salir, y ahí sí podemos hacer la jugada de 6 y cerrar un poco el centro, ¿no? Bueno, no sé si llegaron algunos nuevos. Bueno, los que quieran hacer preguntas o habilitan el micro y la hacen directamente, ¿sí? Eso no hay problema. Y si digo algo que no se entiende, también me lo dicen y sin problemas. Así que bueno, una de las primeras variantes que vamos a ver es la variante del cambio, ¿sí? Casi todas las aperturas, sobre todo las de peón dama, tienen variante del cambio. Y se suele decir que son como variantes cuando, como menos, digamos que como el blanco juega un poco a tabla, ¿no? Cuando juega las variantes del cambio, y como que para el negro es difícil también jugar a ganar. Y bueno, yo encuentro que en la variante Chevanenko, la variante del cambio, no es una variante seca en absoluto, y se puede jugar a ganar también. Y bueno, de hecho Melkumian le juega a Magnus Carlsen C por D5 y C por D5. Bueno, las blancas juegan alfil F4. Se podría haber hecho alfil G5 también, eso sería otra variante. Pero yo encuentro que contra los alfil G5 la jugada de caballo E4 es bastante interesante. Así que creo que alfil F4 es la línea principal. Caballo C6 y E3. ¿Sí? Lo que hace el blanco también es bastante estándar, ¿no? Jugar alfil F4 y después cerrar la cadena de peones. ¿Para qué? Para dejar el alfil en una buena diagonal, ¿no? Si hacemos E3 con el alfil en C1, digamos que ese alfil queda quizás un poco sin tanto juego, ¿no? Bueno, otra línea que se podría haber hecho en lugar de, bueno, de E3, podría haber sido caballo E5, pero digamos, estas son líneas como un poco secundarias que quizás tampoco es que vale la pena estudiarse todo a fondo. Mi idea hoy es transmitir algunas ideas sobre cómo jugar las posiciones. Yo mismo no me acuerdo jamás las variantes de lo que juego, por eso me gusta estudiar un poco por ideas o por conceptos, entendiendo un poco lo que hay que hacer en la posición, ¿sí? Entonces después llegamos a posiciones similares y bueno, entendiendo los esquemas, las estructuras, uno puede encontrar mucho más fácil las jugadas. Bueno, E3 es la jugada más normal, digamos, cerrando, digamos, dándole salida al alfil. Y ahora, bueno, las blancas, en este caso Magnus Carlsen, juega alfil G4. ¿Sí? Una clavada al caballo. Y bueno, y ahora, por ejemplo, hay dos alternativas. Por ejemplo, hay una jugada de una partida entre Firuza y Guidi. Firuza jugó H3. Capturó. En este caso, digamos que no es tan de temer ceder la pareja de alfiles, ¿no? Siempre se dice que la pareja de alfiles es algo... el que tiene pareja de alfiles tiene ventaja. Porque, bueno, también es muy normal que en este tipo de posiciones este alfil se termine cambiando por este otro. Por ejemplo, con la jugada del alfil de 6. Entonces estamos en una posición en la que el negro colocó su estructura en casillas blancas, su estructura de peones en casillas blancas, y de esa manera no extraña tanto tampoco a su alfil de casillas blancas, ¿no? De hecho, esta partida siguió alfil G5 y Guidi jugó alfil E7, digamos, como que no hay problema, ¿no? Se puede jugar un poco así, ¿no? Con que el negro cambie algunas piezas, ya digamos que el peligro va desapareciendo. Y después hay otra línea contra el alfil G4, que es esta, sí, yo me acuerdo que cuando la jugaba, me la jugaban bastante en este tipo de posiciones, que es la jugada dama B3. Y acá empiezan a aparecer un poco las ideas de sacar el alfil rápido, ¿no? Y tocar en B7. En este caso, cuando todavía no hicimos la jugada de 6, o sea, este alfil, cuando hacemos E6, este alfil ya no vuelve a D7. ¿Por qué digo esto? Porque en esta posición la jugada de caballo A5, tocando la dama, defendiendo el peón, la jugada teórica acá es dama jaque, y la idea es que este alfil vuelve a D7, entonces todos estos tiempos que va perdiendo la dama también, digamos que justamente son pérdidas de tiempo, ¿no? No es que esté mal para el blanco, pero yo creo que no creo que saque demasiado, ¿no? En estas líneas incluso el alfil que quede dentro de la cadena de peones tampoco me parece tan grave, ¿sí?
no sé, por un ejemplo sería jugar con B5, enroque, hacerse fuerte en la casilla C4, provocar los B3. Si, digamos, si este caballo se queda en C4, va a ser un caballo muy fuerte, entonces se puede provocar B3 ¿para qué? Para debilitar casilla C3, y tenemos la columna, ¿no? La columna C. Bueno, esto es con la línea H3, pero bueno, la partida de Melkumian-Magnus Carlsen, Melkumian hizo alfil E2 y E6. Ya ven que es como bastante estándar, ¿no? Sacar el alfil, E6, sacar este alfil, y en muchos casos enroque. Bueno, enroque, alfil E7. Acá también se podía alfil D6. ¿Sí? Yo creo que Magnus Carlsen juega alfil E7 un poco para mantener piezas, y al ser el jugador de más elo del mundo, tiene que jugar a ganar siempre, ¿no? Entonces, pero bueno, alfil D6 también sería posible, no tiene nada de malo. Pero bueno, esta partida fue alfil E7, torre C1. Y acá una jugada súper normal sería enroque corto, ¿no? Pero Carlsen hace caballo D7. Y ahora vamos a ver por qué. H3, alfil H5 y dama B3. La idea de caballo D7 es jugar dama B6 y que la dama esté protegida por el caballo. ¿Sí? Y por eso tampoco Magnus no enroca, porque ahora lo que va a pasar es que se va a dar el cambio de damas, y claro, cuando se cambian damas, normalmente el rey, cuanto más se va acercando a los finales, ¿no? El rey en el centro del tablero suele estar bien. Eh, si bien no es un final esto, porque hay muchísimas piezas, pero bueno, en cuanto se cambian damas, que es la pieza más activa, más fuerte, digamos que el rey no corre tanto peligro en el centro del tablero. Entonces, eh, esta es la idea de demorar el enroque, ¿no? Bueno, se cambian algunas piezas. A por B3. Y acá una jugada bastante buena es F6, ¿no? La idea es, bueno, puede ser a futuro hacer un E5, siempre teniendo cuidado de que no nos ataquen el peón de 5. Pero otra de las ideas también es jugar G5, rey F7. Y bueno, estas estructuras son las que... A ver, esto es un ejemplo de la variante del cambio, ¿no? No significa que se va a llegar a esto siempre, pero un poco refleja las ideas generales de la posición. De hecho, bueno, Carlsen termina ganando esta partida, que aunque sea una posición de peones bastante simétrica, yo creo que el negro tiene algunas ventajas, entre ellas, bueno, las que veníamos diciendo, ¿no? Que el rey está mucho más cerca del centro, e incluso, bueno, ahora va a ser una expansión de peones por todos los flancos, ¿no? Caballo B6, torre C1 y caballo C4. Esta casilla C4 es bastante útil en las variantes del cambio, sobre todo para llevar un caballo, ¿no? Antes vimos que a veces podía pasar así. La casilla C4, claro, muchas veces toca las debilidades, ¿no? Y también muchas veces provoca las jugadas B3 para, de nuevo, seguir creando debilidades. Aunque el caballo se tenga que ir, digamos. Aquí G3, G5. Bueno, acá ya estamos en una especie de medio juego sin damas, que es un juego más bien de maniobras. Torre 8, peón por. Y bueno, y B5, ¿no? Está claro que es el negro el que está yendo a buscar la partida, ¿no? Avanzando sus peones. Fíjense que estas dos jugadas debilitan un poco la casilla C5, pero bueno, hay control de esa casilla, ¿no? H2, F5, L5, y A5. Bueno, Magnus yendo a buscar la partida, F4 y A4. Y bueno, como es una clase un poco de aperturas, acá la dejé la partida, pero bueno, si la quieren buscar es Melkumian Carlsen del 2017, y Carlsen termina ganando la partida, bueno, muchísimas jugadas más tarde, pero está claro que a mí lo que me gusta de esta posición es que cuando se llega a 4 con un caballo en C4, ahí sí ya el B3 es como muy difícil de hacer para las blancas, y bueno, este caballo no lo echa nadie, ¿no? Ya está en la casilla súper fuerte.
Así que, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esta variante del cambio? ¿Alguien que le llame la atención? Teníamos un poco de esta posición. ¿Alguien quiere preguntar algo? Así no hablo yo solo todo el rato. Yo te voy a hacer una pregunta. Perdón. A ver. Piqué en punta. Ya que está también Aurora, hay chicos mirando. Y claro, siempre le enseñamos nosotros desarrollar las piezas rápidamente, tomar el centro, y justamente A6 va en contra de eso. Quería ver si puedes reformular ahí esa explicación para que los chicos comprendan un poco más el motivo de A6. Bien. Bueno, el motivo A6, digamos que sí que va un poco en contra de todas estas reglas que son súper útiles, pero bueno, cuando uno también va avanzando en ajedrez, uno empieza jugando al ajedrez cumpliendo un montón de reglas. Por ejemplo, siempre hay que ocupar el centro, siempre hay que enrocar, siempre hay que desarrollar rápido. Entonces, bueno, cuando uno también va avanzando se da cuenta de que a veces son un poco flexibles estas reglas, si bien sí que son importantes, pero por ejemplo, siempre hay que enrocar. Y en esta partida vimos que Magnus Carlsen no enrocó, por ejemplo, ¿no? Digamos que tuvo flexibilidad. La idea de A6, si bien es cierto que estamos moviendo un tercer peón en apertura, la idea es un poco esa. Si tuviéramos que hacer una jugada para buscar el enroque rápido, sería hacer un E6, por ejemplo, para sacar este alfil y enrocar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si hacemos este E6 tan rápido, nos queda el alfil dentro de la cadena de peones. Esto se puede jugar después, se puede hacer B6, alfil B7. Esto se puede jugar, es otro tipo de apertura. Pero bueno, se llega a diferentes esquemas. Entonces un poco la idea del A6 es esa. Jugar B5 para que se defina este peón de C4. ¿Sí? Obligar al blanco a que avance, o a que capture, a que haga algo con ese peón. Una vez que definió la ubicación de este peón, recién ahí podemos continuar normalmente todos los conceptos de apertura que ya sabemos, ¿no? Jugar el alfil por acá, jugar E6, y desarrollar las piezas un poco como lo hizo Carlsen en esta partida, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta que se me ocurrió? Sí, claro. Sí, pensando lo que vos decís de que el plan del negro es jugar B5 para definir el flanco de dama. Sí. O sea, se me ocurre como cómodo para evitar que el negro pueda definir eso, para que no pueda sacar tu alfil tan fácil. Y se me ocurría que blanco podía jugar H4 para impedir B5, ¿no? Y después Digamos, A4. A4. Disculpame, sí, A4. Bueno, justamente hay una partida que vamos a ver que es Carlsen-Kariakin, que Carlsen juega A4 en esta posición. Y más adelante lo vamos a ver porque es una apertura súper teórica y, digamos, hay que conocerla también porque no es tampoco tan fácil de jugar. Claro, nos evitan el B5 y ¿qué hacemos, no? Lo que te puedo ir adelantando es que la jugada A4 debilita un poco la casilla B4. ¿Sí? Claro, yo pienso que quizás el negro puede jugar A5 y caballo A6, ¿no? Algo muy así. Bien, exactamente, muy bien. Entonces, claro, nosotros perdemos el tiempo, pero se ve compensado por otras cosas, ¿no? Jugando A5 y caballo A6, caballo B4, ese caballo en B4, digamos que el blanco, si lo quiere echar, va a tener que hacer un intercambio de piezas. Pero bueno, esa línea Bueno, de hecho, si quieren la podemos ver ahora, así ya que salió, el orden igual es indistinto. Esta partida es Carlsen, Kariakin, no tengo el año. C4, C6, caballo F3, caballo F6, caballo C3 y A6 juega Kariakin. Kariakin la jugó bastante también esta línea. Claro, y Magnus juega A4, evitando el... ¿Esta partida es posterior a la anterior? En cronología. Esta partida, mira, te soy sincero, Porque, no sé ¿sabes por qué? Porque pareciera que Carlsen juega contra Carlsen en esta movida. Esta es del 2009, perdón. Esta es del 2009, sí. Y la anterior, ya te digo, es del 2017, más actual. Ok. Claro. Pero Carlsen te juega de todo. Entonces tenés eso, ¿no? Te juega de blanca, de negra lo mismo y... Total. O sea, lo mejora. O sea, es interesante ver eso. Claro, pensaba que la primera que estaba mostrando Miguel era una de las primeras de Carlsen y después dice, bueno, ¿qué pasa si juego al revés contra alguien que me jugó de esta manera que yo jugué? Eso fue lo que pensé. Bueno, eso claro, eso pasa muchas veces también, cuando uno juega de blancas y después de negras, tiene que jugar contra sí mismo, ¿no? Contra sus propias ideas.
pero sí, suele pasar. Así que bueno, el A4, ¿no? Muy interesante. En este caso, yo investigué bastante esta posición, y en este caso sí que conviene dejar el alfil aquí dentro. Pero bueno, no hay que preocuparse tanto porque ahora el negro va a conseguir otro tipo de posiciones favorables también. Entre ellas lo que decías antes de jugar con el peón en A5. Algo que hay que saber de este tipo de posiciones es que el blanco jamás, o mejor dicho, casi nunca puede jugar A5 en buenas condiciones, digamos, tratando de conseguir una casilla fuerte en B6. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que el blanco llega a hacer A5 y nos instala un caballo en B6, ¿no? Molestando un poco, ¿no? Bueno, normalmente en cuanto el blanco hace A5, la jugada para romper es C5. Y sacar el caballo por C6, y el peón de A5 sufre. Digamos que el blanco nunca llega a aprovechar estas debilidades que hay en el flanco de dama. O sea que si ahora juega A5, Miguelito, la jugada es C5 de las negras Sí, ya. sí, C5 Y si, directamente. y Sí. si el negro te juega C5, la jugada es A6. Si el negro, perdóname, ¿en qué momento? Ahora, Primero juego ahora, digo, primero juego C5 para evitar el C5 del negro, ¿no? El blanco juega ahora C5. si el blanco hace C5. Bueno, Claro, esto puede ser. Y este tipo de estructuras también las vamos a ver en otras partidas que, para así la jugada que viene jugar A5, digo. claro, hay que ver también que si el blanco se preocupa demasiado por hacer todo esto, normalmente las rupturas vienen por este lado, entonces. Claro. Entonces, tampoco es que la casilla B6 sea algo fabuloso, ¿no? Porque yo con un caballo en B7, si vos pones un caballo en B6, lo elimino en el peor de los casos, digamos. Y todo esto fueron tiempos y fijar mucho la estructura en el flanco de dama, cuando, claro, son tiempos que se van gastando, que no desarrollas piezas de blancas, y bueno, y normalmente este golpe, incluso a veces entregando ese peón, pero tratando de romper la cadena, suele ser bueno para las negras. Así que no es tanto para preocuparse que el blanco haga C5 o A5 en estas posiciones. Bueno, esta partida fue alfil G5, bueno, alfil E7, hasta ahora todo normal, E3, y ahora se viene la jugada A5. ¿Sí? Y ahí se ve la casilla B4, que es una casilla interesante, justamente para colocar este caballo. Ya puedo ir adelantando de que este alfil uno dice, bueno, ¿cómo lo voy a sacar? Bueno, B6, alfil B7 va a ser la forma un poco típica de desarrollar este alfil, con el caballo en B4, el enroque, y el plan a futuro podría ser la jugada C5. ¿Sí? Ahora lo estoy adelantando como para que vayan haciéndose una idea de dónde van las piezas, pero ahora lo vamos a ir viendo así un poco más detenidamente. Alfil E2, enroque, enroque y caballo A6. Está claro que siempre que nos coman, comemos D, ¿no? Y ahí sí el alfil ya tiene libertad. Dama B3, caballo B4. Y bueno, esta es un poco la posición que busca el negro. Cuando nos juegan en la 4, instalando el caballo en B4. Acá hay varias formas de jugar. Por ejemplo, si el blanco hiciera torre F de 1, B6, y alfil B7, es como lo estándar. Incluso en algunas líneas esta puede salir por A6, ¿sí? Si queremos presionar acá. Es un poco, no es que siempre va a B7, se puede ir eligiendo. Caballo A2, y normalmente cuando nos hacen caballo A2 hay que cambiarlo, ¿sí? Digamos, uno podría decir, ¿hicimos todo esto para cambiar el caballo? Bueno, sí, porque digamos que este caballo que estaba en C3 era un caballo también importante para las blancas, por ejemplo, para apoyar en el centro algún tipo de jugadas, o incluso para simplificar un poco la posición. Normalmente el blanco siempre, por ser blanca, justamente empieza con cierta ventaja de espacio, de iniciativa, y bueno, cambiar algunas piezas de negras, no digo que siempre, pero bueno, de alguna forma aliviana un poco la presión también. Así que bueno, veníamos de acá, de caballo B4, y Carlsen juega caballo A2, come, come.
Bueno, acá hay dos posiciones, hay dos jugadas más o menos que me parecen interesantes, como en cuanto a planes. H6, que es la que hace Karyakin, es una, y ahora vamos a ver cuáles son los planes. Otra jugada que no sé si es tan principal, pero que está bien también, es comer en C4 para jugar caballo D5. Estos tipos de cambios también favorecen a las negras, ¿sí? Este caballo de D5 eventualmente puede reemplazar al otro que ya no está, ir a B4. Y este alfil, como siempre, B6 y bueno, si se puede alfil A6 o alfil B7, son jugadas correctas. Perdón, Miguel, ¿por qué decís Sí. que el cambio de esos alfiles favorecen a las negras? Bueno, creo que un poco es el tema de ir simplificando un poco la posición, ¿sí? Digamos, yo creo que tiene es como que el blanco es el que estaba un poco presionando, ¿no? En la posición negra. Y creo que un poco la idea es esa, en cuanto más se vayan cambiando piezas, esa ventaja en principio que tiene el blanco, así como de espacio, de iniciativa, se va diluyendo en cuanto se cambian algunas piezas. Y sobre todo lo que van quedando son las piezas que van quedando, en qué posiciones están. Un caballo en B4 es una buena pieza, eso podemos decir que es una buena pieza. Y este otro, si sale por A6, también va a ser una buena pieza. Entonces las dos piezas menores que nos quedan van a ser piezas relativamente activas, y digamos que yo creo que es una posición bastante pareja, ¿sí? Una Pero si pregunta. comparamos... sí, perdón, sí. No, estaba pensando, ¿por qué es buena el caballo en B4 cuando el rey está en G? O sea, yo estaría sacando el caballo que defiende a mi enroque para ponerlo en B4, ¿no? O sea, naturalmente yo no lo haría y me cuesta entender por qué es bueno Bueno, qué tenerlo. bueno que lo preguntes entonces, porque en realidad las posiciones de... O sea, este caballo es un defensor natural del enroque, ¿no? Yo creo que te referís a eso, ¿no? El Sí, caballo está ahí protegiendo tu enroque. El tema es que si se cambian, no sé, el caballo se va de 5. Desaparece este caballo defensor de mi enroque. El tema es el siguiente, ¿de qué forma tiene el blanco de atacar mi enroque en este momento? Esa es la primera pregunta que uno tendría que hacerse. Si yo veo que, no sé, imagínense una posición, este alfil y esta dama están apuntando a mi enroque, ahí sí yo necesito a mi caballo en F6. ok. ¿Sí? Ahora, si el blanco no tiene dispuestas las piezas de esta manera, puedo quitar piezas defensoras de mi enroque, porque en realidad van a estar haciendo cosas más útiles en otros lados, ¿sí? Entonces, el caballo en B4 está claro que no es para ir a atacar a este rey. O sea, los objetivos del caballo van a ser otros. Y normalmente los caballos están bien ubicados en lo que se llaman casillas fuertes. ¿Qué son las casillas fuertes? Son casillas sostenidas, ¿no?, por un peón, normalmente, y que no puede ser expulsado de ahí. Fíjate que el blanco no tiene peones que puedan expulsar a mi caballo de B4. Entonces, ¿qué pasa? Este caballo en B4 molesta un poco a las blancas, ¿no? Porque está controlando 3 casillas importantes de la posición blanca. Sí, o importantes o no, pero son casillas del campo blanco. Y encima nadie lo puede echar de ahí. Claro, desde ahí podrían estar atacando con una máquina armada y está el caballo que no lo deja nada. Claro, exactamente. Por ejemplo, ya evita el tema de la máquina, por decir algo. Sí. Pero normalmente también evita, no sé, otro tipo de cosas, que todavía no sabemos cuáles son. A veces hay que tener hay que como ser un poco abierto, decir, bueno, yo al controlar campo contrario, no sé bien todo lo que evito, pero sé que estoy controlando campo del otro, y si él quiere armar un plan, se le va a complicar un poco porque no va a disponer de todas las casillas que él tiene en su sector. Si él tiene, los peones avanzan, ganan espacio. Si yo dispongo de todas esas casillas para armar mi plan, perfecto. Ahora, si tengo un alfil que me molesta por acá, un caballo que me saca algunas casillas, ya las piezas tienen que estar acomodándose de una manera un poco más difícil, ¿no? Okay. Así que, bueno, este es uno de los planes de esta posición. Y el otro sería, bueno, jugar con H6. Alfil por, digamos que no sería demasiado peligroso, comemos, y ya está. Bueno, esta partida fue alfil F4 y Karyakin juega B6. Yo normalmente cuando estudio aperturas trato de buscar esto, ¿sí? Cuando me juegan la variante de A4 digo, bueno, esta es la posición a la que yo quiero llegar.
ya es como que de antemano tengo un plan de medio juego, que es colocar las piezas según esta disposición. Y trato de, digamos, no cerrarme exclusivamente a esto, pero digamos que voy adaptando un poco lo que va haciendo el blanco también, siguiendo un poco sus planes o viendo qué es lo que él quiere. Pero digamos que si él no me impide mis planes de ninguna manera, yo busco este tipo de posiciones, ¿sí? Incluso con el alfil por A6. Que en esta partida, bueno, lo van a jugar a B7, pero también es correcto. Torre C1. B7. Torre 1. A ver, la posición del blanco no tiene ningún problema tampoco, ¿no? Se cambiaron los caballos nada más. Y Carlsen está haciendo lo que hay que hacer un poco, ¿no? Traer las torres al centro, donde están los peones más avanzados. Y bueno, Karjakin juega caballo de 7. Esta jugada puede ser útil en algún momento si quiero hacer un C5, por ejemplo, ¿no? Hace un rato decíamos que uno de los planes podía ser peón por y caballo de 5. Ese es un plan. Pero otro plan puede ser que el caballo esté en D7, por si quiero hacer C5 y tener también la posibilidad, por ejemplo, de comer de caballo o por lo menos sostener la casilla C5. H3, torre C8. Y peón por peón. Bueno, ¿de qué comer acá, no? ¿De C o de E? ¿Qué les parece? Vamos a hacer una votación, a ver qué opinan todos. Si comes con E, estás tapando la diagonal de la dama, ¿no? Si comes con E, la diagonal de la esta dama, blanca. decís. Sí. Ok, pero si comes así también, ¿la tapás o no? ¿A eso te Sí. referís? Sí, tienes razón, pero ahí abrís la columna de la torre. Ahí habría columna de la torre y se mantiene la estructura simétrica. Habría que evaluar cuáles son los pros y las contras de las dos jugadas, ¿no? O si alguna es mejor que otra. Tomando con el DE no podés llegar a tener una mayoría en el flanco dama. Tomando con el DE, ¿y cuál sería tu jugada un poco más a futuro? Y tratar de jugar un C5. Ujú. Bien. O Bien. se puede pensar si Vale. no, sí, bueno, un B5, pero es más difícil. Claro, el B5 quizás sí es un poco más difícil, ¿no? Bien. O sea, comerías con E. Sí, yo sí. Está bien. ¿Alguien más quiere participar, decir qué jugaría? Me parece que se come con el otro. ¿Se come con este? Parece que Ah, sí. no, o con este. Yo también Auro quiere decir. comería con el peón de E, porque me queda el punto de 4 fuerte, y después puede ser un posible avance en el flanco dama, porque tomando con el peón de C le estoy facilitando la columna hacia las blancas y el alfil ahí no me queda bien. Entonces, abriendo la columna E, apunto también los peones para el flanco rey, con una casilla de 4 fuerte también. Bien, buena observación lo de la casilla de 4. Uh-huh. Sí. Auro quería decir algo. Aurora. Ah, sí. Yo creo que voy a comer con C. ¿Hubieras comido con C? Bueno. Es que en realidad las dos es muy difícil definir cuál es mejor que otra. Es como casi son parecidas, ¿no? Bueno, Yo puedo agregar que el de C estamos dejando también B5, ¿no? Ya claro, regalado en una. En cambio en la otra, capaz B5 lo regalamos, pero estamos golpeando con C5. estamos jugando con C5, exactamente. Así que sí, la mejor jugada sí, en esta posición es comer con E. Correcto. Sobre todo, claro, si comemos con C, digamos que este alfil de repente va a encontrar un mejor futuro en la casilla B5, ¿no? Y aparte, también tenemos que ver qué pasa con nuestro caballo, ¿no? No tiene casillas buenas donde saltar. Entonces, claro, con la idea de capturar con E, es que de repente los planes con C5 se vuelven fuertes. Es cierto que la casilla B5 se volvería a debilitar, pero ya estamos como ganando espacio, ¿no? Con los dos peones que nos van a quedar acá.
Y bueno, y en algún momento podríamos elegir si avanzar, si capturar, habría que ver el momento justo, ¿no? Pero en principio dejar los dos peones ahí estaríamos controlando buena parte del centro, ¿no? Incluso más que el blanco, diría. Porque tendríamos dos peones en lo que es la quinta fila y el blanco solo uno en la cuarta. Y aparte, bueno, claro, comiendo con él en algún momento podría ser interesante ir a ocupar la casilla de 4, claro que sí. Pero creo que lo más importante sería esto, que tenemos en la jugada C5 para hacer. Con esta jugada, Magnus hizo dama B1, y B4. Ven que la casilla B4 es útil no solo para el caballo, ahora el alfil de repente ahí también se ubica bien. No porque amenace nada, ¿no? Porque esta diagonal de momento está vacía. Pero bueno, es un alfil que ahí va a estar mejor que en E7, y también está en una casilla fuerte, ¿no? Que está defendida por un peón. Pero bueno, Magnus también conoce esta posición, juega dama F5, esta fue la idea de la maniobra dama B1, torre E8, y alfil D3. Bueno, antes, ¿quién fue que tenía que quitar el caballo de acá por los mates? Emiliano, ahí está. Bueno, mira, ahí Magnus buscó eso, justamente, ¿no? Aprovechando que no estaba el caballo. Así que bueno, Karjakin se tiene que defender, juega G6. Puede dar un poco de miedo, ¿no? Mover tantos peones ahí del enroque. Está todo un poco. Cada vez que movemos peones vamos debilitando, ¿no? De repente este peón ahí también. Pero bueno. Caballo F6 para hacer caballo E4 y bloquear el alfil, no era. Bueno, caballo F6 también podría ser. Claro, incluso para ir a E4. A ver, veamos si tendrá algún problema, ¿no? Porque caballo F6. Pega un golpe ahí, ¿no? Y yo estoy pensando jugar alfil E5. Amenazo comer y mate. Alfil E5 se ve molesta realmente. Sí. ¿Sabés qué puede ser esa, Sí. Si caballo F6, claro, quizás alfil E5 está comiendo y entrando, ¿no? Puede molestar un poco. Sí, normalmente yo cuando estoy en este tipo de posiciones y no quiero hacer G6, quizás coloco el caballo, pero por F8, ¿no? Es como que el caballo está un poco más. No existen las ideas de que me lo puedan cambiar tan fácil, y sigo defendiendo el punto H7. Pasa que, bueno, también tiene la contra de que el caballo no está tan activo ni puede dar saltos. Así que, bueno. Yo creo que por eso Karjakin acá juega G6 sin miedo a debilitar la estructura y confiando en que ahora, bueno, otra vez, una de las ideas de las negras sería cambiar un par de piezas. Si un negro cambiara damas, normalmente estaría bien en esta posición. Eso también es importante no solo en esta apertura, en general en ajedrez, ¿no? Si estoy siendo atacado, me interesa cambiar piezas, me interesa cambiar damas sobre todo, porque de esa forma el ataque no sería tan fuerte. Entonces fue dama G4. Y bueno, este alfil que había ido a B4 tan contento, vuelve a defender H6. Caballo 5. Y bueno, caballo por 5, ¿no? Al negro no le molesta cambiar piezas. Alfil por. Y alfil G7. Otra vez, la simplificación es lo que buscan las negras. En esta posición, menos piezas, menos ataque. F4. Y a ver, ¿qué podemos hacer acá con negras? ¿Habrá alguna jugada? Yo estoy pensando qué pasa con F6. Que el alfil no tiene dónde ir. F6. ¿Qué hará Magnus, no? Contra F6. Y estoy pensando dama por G6, pero. Claro. Esa es la que hay que calcular, ¿no? ¿Cómo sería? Yo hago con flechas. F6, nos estamos comiendo el alfil, ¿no? Pero bueno, ahí estamos viendo que dama por G6. Y ahí la pregunta sería, ¿me puedo comer este alfil o no? Y yo creo que lo que se me ocurre, ¿no? Dama por G6 te hace peón por alfil, dama jaque, rey F1 y haces rey F8 y torre F1 quizás. Claro. O incluso así. primero, o comer primero, ¿no? Y después el torre F1 también. Pero sí, la idea sería esa.
digamos, abrir la columna F para que la torre siga atacando al rey. Incluso con la dama en H7, el alfil también puede entrar por G6. Creo que en ese caso el negro estaría con el rey demasiado expuesto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esa es un poco arriesgada. O sea, no siempre ahí ganar pieza y... O sea, si vemos que no hay ninguna compensación así de ataque, sí, F6 y entramos, ¿no? Pero si vemos que nos van a atacar, que nos van a sacar al rey a pasear por ahí, con torre F1, este tipo de posiciones son más difíciles, ¿no? Así que bueno, ¿qué otra jugada puede hacer el negro acá entonces? Puede y debe, mejor dicho. H5 para molestar a la dama ahí. ¿Cuál, perdona? H5 para molestar a la dama. H5. Ujú. A ver, veamos. Sí, quizás la dama que va a G3, ¿no? Y sigue... Ahí habría que tener, siempre hay que tener cierto cuidado cuando hacemos este tipo de estructuras, que después el golpe F5 va a ser un poco más molesto, ¿sí? No es lo mismo con estos dos, que hagan F5. En esta posición sería complicado igual también. Pero bueno, puede ser H5, podría ser. Y jugar alfil por E5, seguido de dama G5, Ah, si nos comen de F. si nos comen de F. Claro. A ver. Se me ocurre que va a comer de Sí, F no, para tratar de abrir la columna. Claro, pero lo que decís es cierto, dama G5 es buena, es muy buena. El alfil por E5 quizás tendría que comer con D. Y la jugada Quizás G5 con D, del ¿no? negro, ¿Cuál? la jugada G5 del negro es medio una locura. Estoy pensando G5, si me hace ahí, a todo F por nada, G, ¿no? la hago dama por... El Claro, tema de evitar la ruptura ahí, ¿no? Ah, pero estoy claro, pensando que te juega dama F5 y te amenaza entrar ahí, exacto. claro. Dama F5, claro. Ese es el problema de G5, Claro. que se debilitan las casillas Ah, blancas, claro. ¿no? Sí, G5 y dama F5 nos entran por ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, recién decíamos cuál es el plan, digamos, hasta ahora estamos viendo el plan del blanco, ¿no? De pasar la dama al ataque, jugar F4, ese es el plan de las blancas, ¿no? Pero bueno, el negro también hizo algunas jugadas defensivas, se fue acomodando, cambió algunas piezas. Pero ¿cuál habíamos dicho que era el plan de las C5, negras? entonces. ¿Cuál, Aníbal? C5. C5, muy bien, exactamente, C5. Normalmente cuando las blancas mueven el peón F, ya sea F3 o F4, C5 suele ser como la jugada correcta, ¿sí? Para, digamos, de alguna forma crear ahí algunas debilidades o molestias. Y que se abra un poco la posición. O sea, y también esa es otra de las reglas, entre comillas, universales, ¿no? Si me van a atacar por un lado, trato de romper por el otro, ¿no? Así que bueno, C5 es la jugada que las negras vienen planeando ya desde la apertura, así que es correcta, ¿no? Bueno, y ahora las blancas hicieron F5. Vemos que Magnus está yendo ahí al ataque. Está ahí buscando destrozar el enroque, ¿no? Y acá, no sé, ¿quién dijo antes dama G5 Aníbal, no? Sí. Pipe creo, no sé si. Ah, Felipe. No, creo que fue Nacho, que justo salió. Nacho. Nacho justo salió. Claro. Bueno, increíble, acá la jugada, acá Karekin comete una imprecisión y juega, no, perdón, a ver, no, me estoy confundiendo. Claro, Karekin juega dama G5 en esta posición, que
en realidad no es que sea un error, pero era un poco mejor, primero, cambiar los alfiles, y ahora sí dama G5. ¿Sí? Ahí entró Víctor. Esto era lo correcto de la posición. ¿Por qué cambiar alfiles? Porque, claro, de repente la estructura se empieza a romper también, ¿no? Y si el blanco quiere cambiar damas, peón por, y acá la jugada buena sería torre por E5. Y aunque nos coman acá, de repente vemos que desapareció el ataque de las blancas. De vuelta, estamos en una especie de prefinal. Y lo que quedan a la vista son las debilidades de las blancas, ¿sí? Esto pasa bastante, ¿no? Cuando el ataque fracasa, de repente, claro, todas las casillas débiles, los peones débiles que quedaron ahí como secuelas del ataque, bueno, quedan un poco más a la vista, ¿no? En esta posición vemos que, y esto pasa mucho con muchas aperturas, que las negras juegan un poco más conservadoras, ¿no? Ahí con los peones más en la tercera, y el blanco viene. Entonces, claro, se simplifica el ataque, se cambian algunas piezas, y la estructura negra en ese tipo de posiciones suele ser un poco mejor, porque claro, no hay tantas debilidades, ¿no? Así Queda que más bueno, la parte... arruinado. Exactamente, queda más arruinado, sí. Así que bueno, la partida fue, bueno, dama G5, y en realidad no es que haya sido un error, pero en esta posición no es lo mismo por F6, esta jugada molesta un poco. Y bueno, el que tiene un poquito mejor de final es el blanco. Ahora con rey F2, ahora el blanco sí, sigue con la misma idea de cambiar las damas, digamos, y no ataca, pero también tiene las piezas mejor colocadas, ¿no? Este peón incomoda un poco al negro. Así que bueno, la partida de vuelta también dura hasta la jugada 70, así que yo la voy a dejar para que los que después la quieran ver completa. Pero me interesaría seguir pasando a otras líneas, que creo que son un poco más divertidas ahora porque se vienen cosas, bueno, un poco más así dinámicas, ¿no? Esta es una partida que jugué yo contra Gastón Fabián, que Diego seguro que lo conoces, ¿no? Es el hijo de Ariel Sí, Fabián. sí. De Torreblanca está en activo hace años, pero Está inactivo. sí, lo Sí. conozco. Bueno, es un jugador que yo jugué con él muchas veces en Torreblanca, en el club argentino. Era un nene chiquito, tenía 1700 de él y de repente en 2 años el tipo tenía 2000, 2200 y pico. Y dijo, bueno, la verdad que dio un salto tremendo. Y ahora cuando yo jugué contra él ya tenía bastante buen elo. Ahora creo que es maestro FIDE, si no me equivoco. Pero bueno, Sí, yo no tenía me duda de parece. que si hubiera seguido jugando, pero MI, pero el mínimo, porque tenía un talento impresionante. Bueno, esta partida, bueno, fue Nacho Banenko. Acá sí les voy a hacer más preguntas porque se vienen momentos más divertidos. A6, y bueno, en este momento el blanco hace una de las líneas quizás principales del Achevanenko, que es jugar E3 rápido. ¿Sí? Ya defiende el peón. Y las negras, un poco lo que veníamos diciendo, la idea de A6 es jugar B5. ¿Sí? Bueno, si captura, sería un poco similar a lo que vimos de las variantes del cambio, pero bueno, con el alfil dentro. O sea que esas líneas no serían tan precisas, ¿no? O sea, jugó E3, no es tanto para capturar. Creo que acá habría 2 líneas principales. Una es B3 y otra es C5. Esta C5 la vamos a ver en la siguiente partida, ¿sí? Que bueno, parece que el blanco está ahí ganando espacio. Con esta partida fue con B3. Y bueno, una vez que se jugó B5, se definió el flanco de dama. Hay que jugar alfil F4. Se puede alfil F5 también, pero bueno, yo creo que esta es un poquito mejor. Miguel, perdóname, ¿se juega con el alfil adentro, el del blanco? ¿Lo saca por B2? Este tipo de posiciones lo saca por B2. Okay. Normalmente. Buenísimo. Sí. Bueno. En esta partida fue H3 la jugada. Pero bueno, hay 2 jugadas principales en esta posición. Una es H3 y la otra es un poco más normal, jugar alfil E2. Y esta posición, bueno, hay que jugar así también un poco E6, enroque corto, caballo D7, el H5. Voy a mostrar un poquito esta línea porque no es tan inocente para las blancas, porque, bueno, alfil B2,
alfil de 6. Y acá caballo de 5. Esta línea, digamos que si vamos a jugar a Chabanenko, esta línea hay que tenerla así un poco chequeada. ¿Cuál es la idea de caballo 5, digamos? Primero que se ponen en contacto los alfiles, ¿no? Alfil por E2. Y ahora el blanco tiene que tomar de caballo. Porque ahora necesita que el alfil proteja a su caballo de 5, ¿no? Si toma con dama, digamos que las blancas están perdiendo un peón, ¿no? Pero te hago una pregunta, no hay una Sí. Ah, no, nada. Claro, tomás de caballo primero. No, estaba pensando que si tomabas de alfil primero en vez de caballo, Claro, que hay exactamente, ahí una sí descubierta. Pero Claro, tomás de al revés. exacto. Al tomar de alfil, en cuanto el caballo se va, cambio de alfiles, ¿no? Así que, después del caballo por E2, bueno, amenazan caballo por C6, así que dama C7. Está jugando un poco fuerza, o mejor dicho, el blanco suele aprovechar peón por, y la columna C, torre C. Y si bien esto parece una pérdida de tiempo para el negro, yo encuentro que no lo es realmente, porque digamos que el blanco tuvo que hacer C por D5 y de alguna forma también definió la estructura simétrica y ya perdió cierta flexibilidad, ¿no? Así que bueno, esta jugada, esto lo voy a mostrar un poco porque es como bastante forzado todo, ¿sí? Caballo por D7. Algunos han intentado rey por D7 y es muy interesante realmente. Pero bueno, esto es lo normal. Y acá hay una jugada que, digamos, todo esto estaría bien si el negro haría enroque, ¿no? En esta posición estuviera con el enroque hecho, todo esto estaría correcto. Pero acá hay una jugada que molesta un poco al blanco que no es tan fácil de descubrir. Pero bueno, se las dejo pensar a ver si alguien la descubre. Una jugada blanca que incomoda un poco al negro acá. Miguel, caballo G3. Caballo G3, ahí habría que tener cuidado, no sé si te puedo comer, ¿no? Yo estoy pensando Alfil por G3 E4. quizás. Sí, Alfil por por G3. y dama. Vamos a terminar de ver esta de caballo G3 y ahora vemos la otra que dijiste. Sí, creo que caballo G3 podemos capturar, ¿no? Peón por y hasta dama por G3 creo que podría, ¿eh? Porque estoy tocando en E3. Pero supongamos que caballo G3, alfil por, peón por, si no quiero ningún riesgo ahí en roco y creo que las negras deberían estar bien, ¿sí? ¿Qué otra dijeron? Yo estoy pensando E4, que Ajá. si no me toma, amenazo E5 y le evito la ruptura a él, como que da un espacio. Y si me toma, le juego Ujú. D6. O D5. sea, hago E4, si me hace D por E, hago D5, perdón. Bien. Y como, y si se enroca, le juego torre D1. Y creo que le estoy ganando una pieza. Muy bien, muy bien. Esa es la jugada correcta. E4. Muy bien. Sobre todo porque este alfil cobra mucha vida ahora, ¿no? Y lo que decís es cierto. Si acá el negro quisiera hacer el enroque, esta jugada es bastante molesta para las negras. De repente se quedan con el alfil muy restringido, este caballo también bastante mal. Y el plan de F4, F4 en algún momento F5, las piezas empiezan a pasar hacia el flanco del rey. Y sí, el negro está peor acá, ¿no? Así que bueno, en esta posición hay que tomar, ¿no? Y la jugada es esa, D5.
No significa que esté mal para las negras esto, solo que si uno no lo conoce, puede ser un poco incómodo. Hay que recordar que el blanco acaba de entregar un peón también en el 4. Claro, y comer sí que sería un poco riesgoso. No solo porque haya ideas de alfil por G7, sino dama por D5, torre de 1. Creo que es esto lo que decías también, ¿no? Y, Sí, algo así. sí, y eso es molesto. Así que acá hay que romper. Si no queremos quedar peor. Y a peón por, claro, la jugada un poco clave de esta posición es caballo C5. Acá sí, como es todo medio forzado, lo muestro. Quizás puede resultar un poco largo o difícil, pero digamos, más que nada que lo quiero mostrar porque es algo como muy forzado. Entonces, en esta posición, bueno, por ejemplo, se ha jugado, no sé, peón por, y bueno, torre por, digamos, ¿no? Y este caballo está entrando en D3, este peón, que en principio lo entregó el blanco, ahora ese peón le da una casilla de acceso al caballo negro. Y bueno, esta posición la jugó Delchev contra Shirov, y bueno, siguió dama de 5 y caballo de 3. Y bueno, en esta posición el negro está un poquito mejor. Es difícil realmente de jugar, pero bueno, es dinámica, ¿no? Este caballo justifica un poco la posición. Pero bueno, quiero que veamos alfil G4. Volvemos un poco a esta posición. H3. Y acá lo que hay que jugar es alfil por. Y bueno, y la partida fue dama por, ¿no? Y este sí es un momento, creo que bastante importante de esta posición. La jugada normal que uno haría si no conociese la posición sería 6 y, digamos, estaría como para jugar con la estructura, fíjense, todos en casillas blancas, porque me falta el alfil de casillas blancas. Pero bueno, acá el negro puede optar por jugar más en plan dinámico, ¿sí? Así que, más dinámico que 6. Hay que encontrar algo que el negro sacuda un poco el tablero. A ver, vamos a pensar. ¿Hay dama a 5? Dama a 5, ahí tocando el caballo de C3, ¿no? A ver. Quizás alfil de 2 te podrían jugar ahí. Y quizás te amenazan la descubierta, ¿no? Después con caballo por D5, el alfil también te molestaría la dama. Creo que. No. Pero bueno, tiene que ver un poco con ese caballo ahí un poco, bueno, indefenso, en esa diagonal. Así que. Y que hablando de eso, quizás el negro juega E5. Si le hace peón por, no quita el caballo negro, juega alfil B4. Y después sí hace caballo E4. Algo así. Correcto. Pero vos ya venís estudiando hace rato esta apertura, ¿no? Ahí te No, salen ni las idea. ideas. Todo No, no, improvisado. pero muy bien, tenés bien, muy buen concepto. Bien. Te lo dije que era el talento del caballito, Sí, che, sí, por sí, sí. favor. Ajá. Estoy iluminado. Tenés buen ojo, Diego. Bien, acá la jugada E5. Voy a dejar un poco esta posición para que la asimilemos. Es una jugada, digamos, si no estaría justificada un poco tácticamente, sería un error, ¿no? Porque me están amenazando por acá, me amenazan por acá. Y realmente funciona. Bueno, el blanco tiene que comer en E5, ¿no? Si hacemos E4, creo que el blanco va a estar un poco peor, ahí un poco restringido. Come, y la idea es esa, no sacar el caballo, jugar alfil B4. Claro, si peón por, alfil por, jaque, y nos ganamos una torre, ¿no? Así que acá la jugada que hay que hacer es alfil de 2. Entonces acá, ¿cómo seguir? Y de 4, ¿no? Pareciera. Peón de 4. Compleja, ¿eh? De 4 son unos líos. A ver.
Pero con dama. Yo creo que Caballo, caballo caballo E4, Me gusta, ¿eh? Dama 5. Dama 5, interesante. Jonathan, ¿quién había hablado también? no, yo creo que la Ah. jugada es caballo E4, eso pensé yo, porque lo que estaba pensando es que si te hace caballo por E4 no tomas el alfil, haces peón por caballo, le atacás la dama Peón por y le atacás caballo. ahí en D2. Ah, interesante, claro. Caballo E4, porque si tomas alfil perdés pieza, pero haces peón por caballo y atacás en D2 y ahí, algo así. Claro. Ujú. Pero caballo por E4. Haces peón por caballo, ¿no? Y tiene Sí, que sí, ir sí. con dama a E2, creo. Sí, parece medio forzada, ¿no? Sí, esta jugada es, creo que. Voy a mirar si se jugó alguna vez, pero. Sí, se jugó algunas veces caballo E4. Creo que la otra jugada, hay otra jugada que es un poco mejor porque es más, más forzada y queda un poco más dinámico el juego de las negras. Pero Alfil caballo por 4 caballo. es interesante, es muy interesante. ¿Cuál? Alfil por caballo y después caballo E4. Claro, ahí está un poco mejor. Exacto. Alfil por caballo. Bueno, peón por, digamos que no se podría. Alfil por. Y ahora sí caballo E4. Entonces, claro, un buen caballo en E4. Seguimos ganando tiempo. Digamos que tenemos un peón de menos acá, pero seguimos la pareja de alfiles. Tenemos peón de menos, pero bueno, de repente estamos yendo un poco al frente, ¿no? Ahí a buscar la partida. El tema es que acá, bueno, juega alfil B4, ¿sí? Evita que enroque. Esto puede dar un poco de miedo al principio, ¿no? Si no conocemos la posición. A mí por lo menos. Sí. Yo en la partida me acordaba que. Sí. Sí, evita dama 5, que es la que dijo Jonathan, me parece, en algún momento que era otra amenaza. Si iba para atrás, aparecía dama 5 y. Ah, claro, exactamente. Alfil B2, acá dama 5 es una bomba. Estamos casi dando mate, ¿no? Muy bien, Jonathan. El tema, Entonces, el negro puede jugar C5. a ver, ¿en qué momento? Digo, ahora cuando blanco juega alfil B4, ¿no? ¿Por qué el negro no juega C5? C5, Ahora. Para abrir esa diagonal para dar jaque en A5, ¿no? claro, C5 quizás me comen acá, ¿se puede o no? Ah, Porque después cae el caballo también. claro. Pero bueno, ahora vamos a ver que hay ideas similares. La jugada que primero hay que hacer es esta, peón por peón. La partida, bueno, fue dama G4, pero bueno, si comiera con peón, la idea es jugar dama B6. Fíjense, todo el tiempo es activar las piezas con ganancia de tiempo, ¿sí? Ahora vamos a ver el C5 que mencionás, que se va a dar en la partida. Si A3, defendiendo el alfil, A5, hay que jugar así, ¿no? A5, peón por peón, peor por peón. Bueno, esta es una posición que la jugó Moskalenko con negras y bueno, terminó ganando la partida. El alfil, el problema es que no tiene muchos lugares a donde ir tampoco, ¿no? Donde vaya medio que se lo van a cambiar. Y dama B2. Acá incluso el negro se está activando muchísimo, ¿no? Porque amenaza dama C3. Y bueno, esta es un poco la idea de esta línea, ¿sí? Si en algún momento nos da mucho miedo, comemos y enroque, ¿no? Pero esta es un poco la idea de la posición. Entonces, claro, me acuerdo en la partida que yo jugué peón por peón, y yo conocía peón por peón, pero claro, me hizo dama G4. Y acá me pasó algo bastante increíble. Yo sabía que la dama iba a B6 en estas líneas, ¿no? Entonces yo en la partida hacía dama B6, dama B6, dama B6. Me llevó un rato darme cuenta de que dama B6 me juegan dama C8 y no tengo nada mejor que volver a D8, ¿no? Así que en esta posición entonces, claro, dama B6 por supuesto no es la jugada. ¿Y qué habría que hacer entonces? Enroque. Está el alfil ahí. A C5 ahora. Claro, ahora es el momento de hacer C5. Exactamente. C5, claro. Esto es lo que me gusta. Esta es una de mis líneas favoritas de cuando jugaba la Chevanenko. Y la verdad que es súper dinámica, es todo como ganancia de tiempo.
Parece un poco loca, pero bueno, es un poco para los dos lados, ¿no? Y acá, bueno, mi rival jugó F3. Se podía dama por G7, acá había que jugar torre F8, fil D2. Y estas son un poco de las ideas, ¿no? Caballo por y rey por y dama 5, y de repente el rey blanco en el centro va a correr un poco de peligro. Así que bueno, fue C5, o F3. Y acá de nuevo hay que hacer una jugada bastante precisa para las negras. Bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que una de las dos es mejor que la otra. ¿Hay caballo C6? Muy bien, caballo C6, correcto. Ahí, siguiendo el desarrollo de las piezas. Caballo C6 es muy buena, porque también se jugó esta, pero la verdad que son variantes complicadas, pero esta, bueno, es seguir el desarrollo, ¿no? Porque Peón después por caballo. puede estar dama D5 si expulsas el alfil. Perdóname, repetime que no te entendí. Que no puede ir con alfil a... Digo, depende de dónde vaya con el alfil, puede llegar a tener dama A5. Claro, correcto, sí. El alfil, este alfil es un poco lo que justifica toda la línea, ¿no? De jugar ese D5 tan temprano. Que este alfil siempre está ahí como pululando, no sabe bien dónde ubicarse sin que lo incomoden las piezas del negro. Sí, si alfil por acá, capturo y jaque. Así que bueno, acá el blanco capturó acá, en E4, caballo por D4. Y bueno, mi rival, que tampoco se achicaba, me comió en D5, ¿no? Bueno, tampoco quiero hacerlo muy largo, lo voy a dejar más o menos hasta algún momento que más o menos quede un poco aclarado todo. Yo jugué jaque, rey F2, caballo por A1, dama por G7, no sé, en la partida me daba un poco de miedo, ¿no? Todo eso, que después juega alfil por C4, me va a recuperar el caballo. Yo elegí jugar dama por D5, torre D1, dama por D5, me dejé dar un jaque, y bueno, rey F8. Y bueno, dama D2, jugó, torre 8. La clave es esta, ¿no? El torre 8 un poco justifica que no puede comer el caballo por dama por E3 mate, ¿no? Y bueno, acá mi rival jugó alfil por C4, que bueno, no fue una jugada muy precisa. La voy a pasar un poco rápido la partida, así después seguimos viendo las demás, que nos quedan algunas. Dama jaque, cambié. Bueno, después de todos los líos llegamos a un final de torres. Acá yo quería jugar a ganar. Bueno, peón de más, ¿no? Pero termina cayendo, ¿no? Y este es un concepto importante, me parece, ¿no? Fíjense esto, jaque. Yo acá podría jugar torre jaque, pero de repente, no solo que tengo el rey mal y una pieza que todavía no está participando del juego. Entonces, muchas veces, en lugar de seguir ganando material, lo que uno tiene que buscar es un poco la actividad de las piezas, ¿no? Cuando uno tiene actividad, eventualmente el material va a caer en algún momento. Así que esta jugada creo que está bien. Bueno, jaque, acá. Y bueno, la partida acabó en paz. Acá con repetición, ¿no? Así que bueno, creo que fue bastante interesante, ¿no? Esta apertura. Hay que repasarla un poco, pero... Muchos chistes ahí en el medio. Sí, es como que todo va como de una en una, pero bueno, conociendo la idea del E5, no hay que tener miedo a meterse porque, bueno, algunas líneas son tranquilas y otras merece la pena, ¿no? Bueno, esta es la otra que les decía, esta también la jugué contra un chico que se llama Quintiliano, que era maestro FIDE en este momento.
creo que fue en un Mar del Plata. Bueno, y fíjense esto, la Shevchenko lo que tiene también es que es versátil, ¿no? La puedo jugar A6. Incluso yo muchas veces la juego sin que el blanco haga D4, ¿no? Más en esquemas de inglesa, ¿no? Con E3 y C4. Bueno, las ideas con A6, B5 son interesantes también. Entonces, bueno, B5. En esta partida mi rival hace C5. Y acá una idea muy interesante para las negras es jugar G6 con fianchetto. De vuelta, hay que conocer un poco los planes de la posición. El negro en algún momento quiere buscar E5. Entonces se va a preparar para esto. ¿Sí? En algunos casos también le interesa hacer A5. Entonces, claro, si acá el blanco, imaginemos que juega normal, o sea, alfil E2, enroque y tal, tiene el alfil ahí en C1 todavía, y bueno, creo que el negro va a estar preparado para jugar un E5. Muchas veces incluso, imaginemos esta posición, jugando caballo F D7. Esta es una jugada que aparece mucho en la Shevchenko. Caballo F D7, uno podría decir, ¿por qué no llevar este que es el más natural, no? Y bueno, es que muchas veces este caballo se queda defendiendo este peón, no sé, imaginemos con un caballo en E5. Este caballo muchas veces se tiene que quedar en B8 defendiendo la debilidad de C6. Y hay partidas incluso que esta torre sale por A7 para entrar en juego y pasa hacia el centro, hacia donde necesita. Y el caballo se queda en B8 sosteniendo C6. Así que ahí querés jugar a alfil G7-5 después negro. No directo, habría que hacer enroque y prepararla un poco, pero sí, como plan es correcto. Por eso el blanco, bueno, suele hacer caballo E5 con F4 incluso, ¿no? Digamos que parece que las blancas impiden para toda la vida que el negro haga E5, pero vamos a ver que no es así, no siempre es así. Enroque, alfil E2, y bueno, y caballo F7. Esta es un poco la idea. Ahora para mí, bueno, yo jugué esta misma posición con Dolezal también, y Dolezal me jugó caballo D3, y este chico Quintiliano ahora en esta posición me hizo enroque. ¿Sí? Son dos posiciones distintas. Creo que la de Dolezal es más precisa, sacar el caballo, porque contra enroque es buena este cambio, y ahora lo vamos a ver por qué. Bueno, para no hacerlo muy largo, vamos a ver esta línea. ¿Sí? Caballo por E5, F por E5. Me gustaría que pensemos acá esta posición. ¿Qué tiene que hacer el negro? Y el tema es que si el blanco te cierra el centro, vas a tener que golpear por algún lado, ¿no? Decir, bueno, voy a tener que expandirme por el flanco dama, buscar Bien. algún tipo de contraataque, porque si no se me vienen las blancas encima en Bueno, cualquier momento. te molesta el peón de E5, digamos, ¿no? Yo creo que juega F6 el negro acá. ¿Por qué F6? A ver, cuéntame. El motivo de F6 es que, bueno, E6 te como, ¿no? No puede avanzar, imagino. Si me come, puedo retomar y tiene una debilidad en E3 el blanco, que incluso por ahí puedo jugar F5 y lo fijo ahí. Bien. Traer el caballo a la calliza de 4, caballo de 7, caballo F6, caballo E4, no sé, cosas así. La casilla de 4, el peón E3. Y si no me toma, le tomo. Y no sé. Correcto. Algo así. Muy bien, Felipe. De hecho, así fue la partida. Fue todo lo que dijiste, así, lineal. El problema de dejar el caballo en E5 es ese, que F6 es bastante buena. Porque digamos que el blanco no puede quedarse quieto. O sea, a cualquier jugada te como y estoy ganando peón, ¿no? Entonces, de alguna forma se ve obligado a comer. Por. Y bueno, la partida fue alfil F3, seguramente buscando E4, ¿no? Y acá sí o sí, F5. Impedimos el E4, y bueno, lo que pasa es un poco eso. Queda fijada esta debilidad. Este alfil le cuesta un poco entrar en juego.
Y bueno, y hay que ver ahora cómo resolver esto, ¿no? Dónde colocar estas piezas. Este caballo sí, su casilla natural sería E4, ¿no? Bueno, la partida fue dama B3. Primero hice alfil E6. Digamos que este alfil seguramente esté un poco mejor ahí. Después algo que también nunca hay que descartar este tipo de jugadas que parecen a primera vista como imposibles de realizar, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, sería posible, ¿no? Con la dama clavando. Entonces, bueno, alfil E6. A4. Y caballo D7. Caballo ahí. F7. Caballo B4. Bueno, presión ahí, ¿no? En C6. Dama C7. Alfil D2. Bueno, y después la partida, bueno, siguió un poco. Pero creo que en esta posición, no sé qué les parece, pero digamos que las negras salieron bien de la apertura, ¿sí? Alfil E1, bueno, toda esta maniobra para activar el alfil. Y caballo E4, ¿no? Alfil por E4. Peón por E4. Y de repente, bueno, ahí sí se nota que, bueno, que este alfil de repente, que era un alfil medio pasivo, pero bueno, ahora de repente se activó. Bueno, la partida fue dama C3, creo que en caso de D5, torre D8. Peón por dama E7. Esto lo miré con el ordenador, a ver si funcionaba, porque este D5 era un golpe que podía funcionar, pero no. En esta posición, bueno, al tocar dama, bueno, digamos que la pareja de alfiles tiene buenas diagonales, ¿no? Esto, en un momento se van a recuperar estos peones. Así que bueno, la partida fue dama C3. Y ahora sí, me gustaría que, a ver si es esta posición. Sí, me gustaría que vayamos, pensemos cuál sería el plan correcto para las negras en esta posición. A mí se me ocurre que el negro quiere jugar F4. El negro quiere jugar F4, ok. El negro quiere jugar F4. Se me ocurre como para molestar a la dama, el peón de D4, puedes avanzar ahí, no sé, algo así. Ok. ¿Harías F4 directo? El C4 quizás, o quizás para que no te cambie torres, quizás primero jugar torre D8 para evitar el cambio de torres. En un momento dado que te incomode llevar la otra torre para allá, perder un tiempo. Quizás torre D8 primero. Torre D8, ok. Sí, hay que tener siempre un poco de cuidado cuando abandonamos la columna también, ¿no? ¿No tiene alfil C4? Alfil C4 ahora. Y después la torre ya puede defender ese peón de F. Ah, ok, para hacer F4 y que esté desprotegido por la torre. Bien. Bueno, esa es una de las ideas de la posición, ¿sí? F4. Pero el plan F4 es correcto, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, si hacemos F4 y nos comen y comemos con pieza, ¿qué pasaría con la estructura de peones del negro? De repente, este peón quedaría un poco solo, ¿no? Un poco aislado. ¿No sería mejor si al hacer F4 recapturamos con peón y nos quedan dos peones ahí? Entonces, bueno, en ese caso, el G5 para F4 sí que es un poco mejor. Y aparte de esto, bueno, ya lo hacía Capablanca, bueno, ya esto cuando tenemos mayoría de peones en un flanco, ¿no? ¿A qué me refiero con mayoría? Por ejemplo, acá tenemos esta cadena de 4 peones que de alguna forma juegan contra estos 3 peones, ¿no? No sé si conocen el concepto de mayoría de peones. Si no, partiendo del tablero un poco de la mitad. Son 4 contra 3 y normalmente cuando
están los dos tipos de ataque, ¿no? El ataque de minorías, que es cuando los menos atacan a los más, y también está cuando tenemos mayoría de peones, que también buscar la expansión, donde tenemos mayoría, normalmente nos va a dar también cierta ventaja, ¿no? Así que el plan G5 para F4 es correcto. Y es una posición en la que no, digamos, no tenemos que temer debilitar el enroque, ¿sí? Porque pasa un poco lo que hablamos antes. G5 estoy quitando los peones de mi enroque. El tema es cómo hace el blanco para aprovechar eso. Si no vemos que lo pueda aprovechar de ninguna manera, digamos, hay que aprovechar los peones no para tenerlos a la defensiva, sino para tenerlos a la ofensiva, justamente. Y también vemos que la única ruptura o punto de contacto, este es el punto de contacto de las negras. El punto de contacto de las blancas es este. Y es bastante inviable, ¿no? De momento. Así que bueno, yo creo que las negras están un poco mejor en esta posición. La partida fue G3. Bueno, se cambiaron torres. Yo que quería simplificar. Acá era un poco mejor esta, F4, peón por y torre de 8, más dinámico, ¿no? Aprovechando la debilidad de D4. Bueno, torre a 8. Mi rival quiere cambiar damas, yo no quiero cambiar. Cuando hubiera sido bueno, igual el cambio de damas. Bueno, y F4. La clave está en que al debilitar E3, cae D4, ¿no? Le juega acá. Y F3, ahí un poco al ataque, ¿no? También. Dama 6, cambio de damas. Y bueno, estamos ya en un final que, por más que el negro está un poquito mejor, creo que ya es muy difícil de ganar. Yo intenté, por supuesto, pero acá. Digamos que es una posición de que hay pareja de alfiles, pero tampoco es que está tan abierta la posición, ¿no? Entonces, bueno, él hizo bien también ahí en tratar de mantener todo un poco cerrado. Acá intenté de vuelta, mayoría 2 contra 1, pero bueno, no me deja entrar. Yo pensé que se podía ganar de alguna manera. Siempre hay que intentar, ¿no? Ir, venir. ¿No hice este de 5? Y le queda este peón pasado también ahí. C7, alfil de ahí. Bueno, y esto es un poco, no sé si lo habrán visto en alguna clase, cuando hay alfiles de distinto color, muy difícil de ganar, ¿no? Cuando solamente hay un peón pasado. Si hubiese 2, bueno, se podría intentar. Y bueno, esta partida terminó en tablas. Bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta o algo? Te hago una pregunta de ese final, Sí. yo pensando como una idea más adelante. O sea, lo que yo estoy pensando es que el alfil de D8 también protege. Mi plan es, le jugás G3 y lo obligabas al rey a ir a H2. Venís con tu rey para F3 y el plan es hacer un avance regalando un peón a D4 para tener 2 peones pasados. Y este peón de D4, o sea, el alfil corta, o sea, y tener el peón pasado de E y tener el peón pasado de H. Algo así, y no sé si puede parar todo. O sea, en esta No sé si posición, entiendes. hacer un D4, decís, ¿no? No, antes el alfil negro estaba por la casilla, estaba más lejos. El alfil negro estaba por la casilla D4. Ahora, en esta posición, acá mueve el alfil, ahora le toca al blanco, ¿no? Ahora jugar, avanzar el peón de H. Ah, es que ahí se te viene con rey a F2, claro. Porque si va con el rey si va con el rey a H2, yo creo que venís con tu rey a F3 claro. y por ahí algo así, sacrificar ese peón y hacer 2 pasados. Sí, Estaba pensando algo así. Sería fantástico, sí. Acá esta posición. Bueno, igual él se podría quedar acá quieto también, ¿no? Claro, D4. sí. Y si venís... Ah, no, es que no puedes pasar. Sí.
Yo no estoy mirando el chat, No, pero... estaba fantaseando, estaba fantaseando. Me parece que el Ah. alfil blanco defiende todo, ¿no? Sí, es que son las posiciones. Yo he empatado este tipo de finales con 3 peones de menos. Es increíble, al final tiene muchos recursos de empate de tablas. La única forma normalmente de ganar es cuando tenemos 2 peones pasados y están bastante alejados entre sí. Sí, o sea, imaginemos un peón pasado acá y un peón pasado, que este fuera un peón pasado, bueno, ese final se debería ganar. Pero cuando hay solo un peón pasado, no, normalmente no. Sí, buscar las 3 columnas de separación, exacto. Exacto, 3 columnas de separación, correcto. Así que bueno, nada, esta partida fue tablas. Bueno, y quedan 2 partidas para ver. Una es ¿qué pasa cuando las blancas juegan con fianchetto? ¿Sí? Que sería como una especie de catalana. Caballo D3, caballo C3, A6 y G3. Bueno, acá está claro que se puede jugar D por C4, ¿sí? Perdón. A mí particularmente esas líneas me parecen como larguísimas, no me las acuerdo jamás, porque bueno, hay que jugar B5 después para defender el peón de C4, el blanco tiene la compensación de tener un peón más en el centro, así que bueno, yo por lo menos, al menos nunca las estudié esas posiciones, pero me las olvido la semana siguiente, así que elijo seguir un poco las ideas que conozco. Así que, bueno, ¿qué jugada podríamos hacer si no es D por C4? Y B5, ¿no? Bien, B5, exactamente. B5. Mismas ideas. Obligar a definir qué hace con el peón. La jugada principal es comer. Eso, si alguien lo quiere estudiar, también se podría ver, pero jugar también por conceptos, ¿no? Jugar B5, obligar un poco a ¿qué hace? Si hace C5, bueno, esquemas con G6, ¿no? Es un poco los esquemas que se pueden jugar. Si juega, bueno, ¿qué puede hacer? Comer o jugar B3, ¿no? Ese es el problema, entre comillas, problema, ¿no? Que el blanco no puede seguir manteniendo su peón en C4 con alfil G2 en roque, porque bueno, ahí sí me como el peón de C4, pero con el de B, ¿no? Y ahí sí es peón de más, sin compensación. Así que bueno, yo creo que acá hay 2 jugadas, bueno, B3 o C por D5. Vamos a empezar con C por D5. C por D5. Y tiene algunas similitudes a la variante del cambio, ¿no? De jugar C por D, la estructura de peones por lo menos están todos está con la columna abierta C para los dos. Pero en esta posición a mí lo que me gusta del negro es que puede, bueno, acá jugar con E6, ¿no? Si ya hicimos B5, este alfil o por B7 o en algunos casos por A6. ¿Cuándo se juega por A6? Yo encuentro que cuando el blanco hace este fianchetto, que es como en plan catalana, imaginemos que acá las blancas hacen esta jugada A4, que muchas veces se hace, no sé si en esta posición exacta, pero a veces el blanco hace A4, se expulsa, entonces el caballo muchas veces hacen este tipo de maniobras para aprovechar casillas y tal. Entonces, A5 y este alfil me gusta mucho por A6 en este tipo de posiciones. ¿Sí? Esto es bastante interesante. Pero bueno, esto funciona siempre que nos hagan el A4. ¿Sí? O sea, por lo menos lo que yo hago en estas posiciones es esperar, desarrollar todas las piezas y esperar un poco para ver si el blanco hace el A4 o no. Por ejemplo, en esta posición, en roque, bueno, caballo D7. E ir sacando las piezas un poco normal, ¿no? Fil D7, torre C1. En roque. Bueno, esta sería... A ver, si jugamos alfil B7 y torre C8, dama B6, esto también es correcto, ¿sí? Todas estas son posiciones súper jugables. De hecho, acá alfil B7 y dama B6, incluso para torre FC8 y jugar mucho por el flanco de dama, esto está bien, ¿sí? Esto es correcto. Porque claro, este 4 se le complica mucho a las blancas hacerlo,
sobre todo con un alfil en B7. Y bueno, mientras el blanco no pueda aprovechar la casilla C7, jugar así, ¿no? Y torre F8, es una jugada que me parece correcta. Así que bueno, esta es una posibilidad. Y bueno, otra es esta, ¿no? Cuando hacemos el B5, si nos hacen el C5, bueno, recordar que hay que pegarle a D6, a D4, perdón. G2, enroque. Y bueno, y un poco, si podemos buscar E5, buscamos E5, ¿no? Pero bueno, a veces lo impiden. Y bueno, hay muchas formas de jugar esta posición. Incluso el caballo F7 creo que sería correcto, ¿sí? Se puede jugar alfil E6 para dama C8 y alfil H3 como plan, ¿sí? Pero bueno, acá tengo anotado H3, dama C8, rey H2 y caballo E4. Esto es lo que quería mostrar más que nada, el caballo E4, ¿sí? Suele ser importante en estas posiciones. Incluso si estamos entregando un peón, porque ¿qué jugada haría el negro acá? Alfil por H3. Bien, alfil por H3 es correcta y ahí recuperas el peón directamente. Y además habría otra, más si nos ponemos ahí como pensar en el Torre de dinamismo. 8, ¿no? Exacto, el Primero, torre de 8. Las dos son buenas, ¿sí? Alfil por H3 y torre de 8. Torre de 8 amenaza alfil por E5. Y bueno, estas son un poco las ideas del caballo E4. Que bueno, aparece mucho en la casilla E4, ¿no? Ya antes lo vimos también. Así que, bueno, vamos después del B5, esta partida bueno, son dos jugadores que no conozco, pero bueno, tienen buen anhelo. Fue B3. Claro, en este caso, alfil F5, ¿no? Es un poco, o alfil G4, yo creo que se pueden las dos. Alfil G2. Y ahora pregunta, ¿puedo hacer E6? O mejor dicho, ¿me conviene hacer E6 ahora? Es 6 para sacar el alfil por esa diagonal en vez de hacer con el plan de G7 y alfil G7, decís vos. Claro, en realidad el plan de G6 y alfil G7 es mejor Se cuando el peón cierran ahí. cuando ya me definieron el peón a C5, porque ahí sí ya queda como un poco fijada la estructura, y ahí sí me interesa que el alfil presione en D4, ya no hay capturas. En esa posición está bien el alfil por G7, pero en esta posición sí. Sí, porque se activa el alfil, ¿no? Y el rey está sin rocar todavía. Espera, y si jugás C6 y te juegas C5 después. Bueno, en este caso sí, no haríamos el fianchetto. Pero bueno, alfil E7 y enroque yo creo que sería el plan, como el plan correcto igualmente. No, hay una sutileza con E6 en realidad. Es que este alfil, que bueno, lo quisimos ahí poner en F5 para que se quede esta diagonal, a veces el blanco aprovecha con caballo H4. Y digamos que el blanco se va a cazar ese alfil, ¿no? Porque no tenemos forma de esconderlo en ningún lado, ¿no? Si hacemos alfil G6, me lo come. Si lo quiero salvar por acá, el blanco hace algo que existe en muchas posiciones similares, que es acá con G4, y te lo terminan cambiando, ¿no? Y estas posiciones de pareja de alfiles yo encuentro que son bastante buenas para las blancas, sobre todo porque más a futuro el E4 va a venir también. Entonces por eso es que cuando hacemos alfil F5, muchas veces primero conviene hacer este H6.
¿Y para qué? Para que en caso de caballo H4 podemos esconder el alfil en H7. Y bueno, esta partida fue así. H6, enroque, y ahora sí E6. Digamos que esta es la sutileza, ¿no? Tener hecho el H6 para que caballo H4 no me moleste. Bueno, caballo E5, el D6, el D2, enroque, torre C1. Y bueno, esto es un poco lo que pasa a veces, ¿no? El caballo se queda cuidando en C6, ¿no? Que me están presionando. Y bueno, y acá torre A7. Esta jugada de torre A7 aparece bastante en la Chevanenko, incluso aparece a veces, esto creo que no lo vimos en ninguna línea particular todavía. Bueno, creo que en la siguiente partida lo vamos a ver. Así que no digo nada. Bueno, esta partida fue así, alfil H7, F4, por, torre B7, bueno, una columna abierta, ¿no? Torre F2. Y ahora, claro, la partida fue dama A5, que por lo menos yo la estuve analizando un poco y no me parece muy precisa dama A5. Caballo F de 7, para comer en E5. Esto de vueltas, son ideas que las insisto en ellas porque me parecen como importantes de la posición. Caballo F de 7, ese caballo hay que eliminarlo de alguna manera. Y si el blanco hace G4, que es el plan que va a hacer en la partida también, bueno, podemos comer en E5, peón por, y alfil de 5, alfil de 7. Y bueno, y al haberse definido un poco la estructura de esta manera, este G4 digamos que no tuvo tanto sentido, me parece, como que no puede hacer el G5. Y bueno, en esta posición las negras están bastante bien, creo yo. El alfil está bastante bien ubicado también. Y no te puede tomar con el otro peón. En vez de tomarte con el peón de F, te toman el peón de D para poder jugar, ¿no? O sea, Ok. ahora. Bueno, a ver, veamos. Buena pregunta. ¿Qué haría el negro? Y alfil C5. C5. Alfil C5 parece, ¿no? Alfil C5 y ahí, ¿no? A presionar un poco. Sí, yo creo que sí. Bueno, después esta partida fue con dama 5, siguió por otros lados, que creo que el blanco quedó un poco mejor. Pero bueno, no, yo encuentro que con esta jugada típica de caballo F de 7, para definir este caballo y poder sacar el nuestro, creo que es un poco lo que hay que hacer en estas posiciones. Me pone muy nervioso el caballo de B8 que no sale nunca. Es hasta que te acostumbras. Hubo partidas que lo dejé ahí. Me quedo defendiendo C6 toda la partida, me vuelvo Sí, loco. porque ¿qué pasa? Defiendo C6, pero el resto de las piezas es como que sacrificamos a uno ahí, que se quede cuidando, pero el resto de las piezas va bien, sobre todo este alfil. Este alfil... Es como esa última pieza que sostiene la cúpula, que la ponen ahí arriba de todo y que no se desarma nada. Exactamente. Es el que sostiene. Claro, es un trabajo un poco ahí de penoso, pero lo justifica por toda la posición. Hay que acostumbrarse, hay que acostumbrar la visual para dejar el caballo. Sí. Aparte, bueno, sabemos que no es para siempre, ¿no? Porque este caballo F de 7, de alguna forma viene a darle un poco de libertad. Ayudarnos, sí. Y bueno, y ahora vamos a hacer la última partida, que es Grishuk contra Kamsky. A ver. Kamsky la jugaba bastante, ¿no? Sí, Kamsky de negras jugó muchísimos años, sí. Bueno, fíjese que ahora empieza de otra línea, ¿no? No hace T4 directo, esto viene de una inglesa. Y también es una idea interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, jugaba así contra la inglesa, porque claro, si acá me hacían D4, D5, y me ahorré ahí algunas cosas, ¿no? Caballo C3, D5 igual. Y bueno, y a D4, bueno, ahora sí estamos ya en Chevanenko puro. C5. ¿Qué jugada tenemos que hacer entonces acá? Hay muchas, ¿no? Pero por lo menos la que elegimos. Y G6, ¿no? G6, bien, exactamente.
alfil F4. Hay otra línea que también es también bastante jugable, es el H3. Está un poco relacionado, ¿no? con lo que vimos hace un rato de jugar alfil F4 y que no moleste el caballo para que este alfil tenga escondite, ¿no? Entonces, este H3 se usa en algunos sistemas Londres también. Es bastante estándar. Alfil Tengo una G7. consulta, Miguel, antes. Como para intentar transponer a lo que se vio antes. Pero creo que no es lo mismo. Está bien, C5, B5 del negro. Intentando transponer a algo similar a lo de antes, pero ¿En qué momento, Diego? a C5 de blanco. Ahí de 4 a 6, C5. Ahora B5, no. ¿Qué onda? ¿Y tiene pinta o no? Me parece que, a ver, Pues nos si pueden tomar el paso. si comen al paso Claro. está bien para las negras, normalmente. Pero no sé si te molesta. ¿No te molesta A4 en esas líneas? B5. No, sabes que puede que tengas razón, Diego, ¿eh? Creo que se puede hacer esto también. Yo lo conozco igual, pero Claro, intentando transponer a lo que se vio antes. claro, porque Mi por duda ejemplo, era, sí. era si C por B6, el blanco para la columna C podría compensar, pero llegas a C5 igual rápido. Sí, vas a llegar a C5, Caballo B7, dama por y C5, ¿no? Sí, sí. Esto estaría bien para las negras. También. Ok. Ujú. Incluso E6 y C5 se viene siempre, sí. No, lo que estaba pensando que en algunas líneas molesta cuando te hacen, no sé, por ejemplo, B4, y si acá hacemos G6, esta jugada suele ser muy molesta, la A4. Esto es algo también, es importante conocerlo. Sí, eso me suena haberlo visto. Sí, jamás hay que permitirlo, entonces, claro, al B4, la buena es A5, ¿no? Aprovechando rápido el punto ahí de contacto. O sea, nunca hay que permitir que el blanco tenga juego por el flanco de dama. Y si hace Bien, la bien. otra, si juega A4, acá sí hago B4 y a la siguiente A5. Y digamos, siempre mantengo el flanco dama cerrado, ¿no? Esa sería un poco la idea y jugar por el centro. Con G6 y todo esto. Así que bueno, buena observación, digo. Está bien, el B5 ese. G6. Alfil F4. Bueno, estábamos viendo en realidad el H3. G7 y alfil F4. Muestro este H3 ahora porque también lo puede hacer más adelante, pero bueno, para mirar todo lo que pasaría con los H3 hechos. Enroque, peón E3. Y acá hay una jugada que, bueno, el plan de las negras es hacer E5, ¿no? Esto lo venimos diciendo. Pasa que E5, digamos que las blancas tienen buen control de E5 por el momento, ¿no? No tenemos ni una pieza apuntando E5. Si hacemos caballo B7, tampoco estamos llegando tan rápido a E5. Al menos por el momento, ¿no? Pero hay una jugada que, bueno, de hecho lo estuve mirando y Volkov la juega bastante en este tipo de posiciones, y hay que buscar E5. Entonces, caballo F de 7, otra vez, aparece esta jugada. De repente, con una sola jugada, habilitamos el E5. Y se hace directo, ¿eh? Por ejemplo, B4, E5. Parece que estamos perdiendo un peón, ¿no? Pero en realidad no se pierde porque después con dama E7 se termina recuperando, ¿sí? También se puede jugar A5, que podría transponer también. Pero E5, la partida de Volkov fue alfil H2, pero bueno, es interesante ver qué pasaría a peón por, ¿no? A5, A3 y dama E7. Entonces tenemos un peón de menos, pero de repente, fíjense la posición. El negro parece que perdió tiempos con esto, pero en realidad el negro tiene ventaja en desarrollo en esta posición. Porque a la siguiente estamos comiendo en E5, y bueno, el blanco movió muchos peones también, y no son rocos. Así que bueno, esto me parece bastante importante. ¿Cuál es, Miguel, ahí la intermedia que hiciste de A5? ¿Por qué? Sí, es que, por ejemplo, más que nada también para debilitar, el blanco al haber hecho peón por E5, este peón podría ser un poco débil.
el de C5 también. Entonces, si yo hago A5, perdón, si me come, si yo hago A5, si bueno, el blanco podría avanzar o no sé, pero en definitiva está debilitando el peón C5. Entonces muchas veces estos C5 también funcionan por los caballos por C5. Entonces, bueno, si el otro tiene que hacer A3, de alguna forma ya tengo el punto de contacto hecho, como cuando quiero, pero bueno, por el momento con dama E7 y recuperar en E5 está bien. ¿Sí? Esto es bastante bueno para el negro. Y te hago una pregunta, para seguir molestando, en vez de jugar dama de 7, ¿no puedes jugar caballo A6? Caballo A6. Claro, caballo A6. Para seguir molestando ahí en B4, ¿no? El negro. Caballo Caballo A6. A6. Posiblemente, a ver, vamos a ver. Ya tiene que hacer torre B1, ¿no? Claro. Y También para hay que ahí tener cuidado que el caballo no nos quede mal en A6. sí, quizás lo podés sacar por C7 y después por ahí tenés casillas como E6 o Claro, así. podría ser. Pasa que si ponemos rápido un caballo en E6, también nos va a costar más recuperar este peón, por ejemplo. Claro. Pero bueno, es una posibilidad, ¿eh? Yo creo que pasa que caballo A6, torre B1 y no sé, ya mismo caballo C7 quizás. Es una posibilidad, creo, ¿no? Creo que podría ser también. Pero sí o sí que tenemos que hacer bueno, ahí, claro, cuidado si tenemos el caballo de C7 con dama E7, que no aparezcan. Bueno, Claro, no, te porque avanza el E6. peón, ¿no? Sí. No, pero comemos de caballo, entonces. Pero Incluso sacando ese caballo, no está. dejábamos de defender C6, que podrían hacer caballo D4 después, en las blancas, ¿no? Claro, pero fíjate que el peón de C6 está defendido por el de B7 en este momento. En este momento sí, ok. O sea, si esto estuviera hecho el B5, peón por, ahí sí, lo que decís, hay que tener cuidado que caballo D4 nos van a presionar en C6. Okay. Pero bueno, si el blanco sigue moviendo peones, también tiene que tener cuidado, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es esto, que este D5 aparece como plan, entregando temporalmente el peón. Y eso es lo que le da tiempo después de recuperar. Entonces, estábamos viendo las líneas con H3, creo que las vimos todas. A ver. El E5, en la partida de Volkov fue alfil H2, sin comer en D4, que también tiene cierta lógica, ¿no? Para no romper la estructura, el blanco no captura en E5. Entonces, A5, otra vez como idea, buscando ahí los puntos de contacto, A3, torre 8. Ahora sí tenemos el punto de 5 bien defendido. Fíjense que hay como bastante armonía en la posición negra, por más que parezca que este caballo no tiene buena salida, pero ya ahora la va a tener, porque alfil E2 se comen D4, acá. Y bueno, y la partida de Volkov fue B6, que para mí se ensucia un poco con este B6 acá. Y se puede seguir un plan que yo lo he usado bastante también, que es caballo F8, y el plan es presionar en D4. ¿Sí? Con caballo E6, es como más posicional quizás, o sea, alfil F5, caballo E6, y bueno, y jugar hacia esta posición, ¿no? Que sale por D7. Al final, al final el chiste es fácil. ¿Volkov? Volkov, sí. Moisenko le ganó. Pero fue una partida rápida en Lichess, me parece. Pero por ejemplo, alfil F5 como idea, siempre lo que hay que tener cuidado es que si yo voy a jugar caballo E6, que no me hagan un G4 y me dejen el alfil encerrado, ¿no? Pero bueno, en ese caso siempre existen los alfiles 4. Y bueno, ahí se ve la fuerza del alfil de G7 también, ¿no? Que va a presionar siempre en la casilla de 4, el peón de D4. Bueno, esta partida que estamos viendo de Grishuk-Kamsky fue alfil F4, alfil G7, E3. Bueno, si H3 es un poco todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Pero claro, Grishuk acá juega E3. Entonces, ¿cómo lo aprovecha esto el negro? ¿Qué jugada hace? Caballo H5. Bien, caballo H5, exactamente. Si está alfil, de repente,
hay líneas, o sea, acá fue alfil G5. Ya parece que Pipe va a ser jugador Yevanenko, ¿no? Ojo, acertó todo. Creo Todo lo que dijo. Todo lo que dijo Terrible. Sí, la verdad que sí. Es que, bueno, son posiciones que a veces uno las entiende un poco naturalmente, así que yo te recomendaría que sí, que la juegues. Alfil G4. Alfil E2. Esta es la última partida, ya terminamos. Caballo D7. Dama B3. Muchas veces con los damas B3, cuando tocan en B7, a veces estamos un poco obligados a hacer una jugada que parece un poco fea, que es torre A7. Pero muchas veces este torre A7, defendiendo el peón, es una de las mejores jugadas que en la Yevanenko yo la habré hecho un montón de veces y es bastante buena. Torre A7. Por más que parezca que está ahí súper mal, lo único que hace es defender un peón. Después cuando pase todo el lío, se cambian damas, se cambian piezas, la torre vuelve tranquilamente a 8 y sigue su... Un poco la misma idea del caballo, ¿no? El caballo en B8 sosteniendo C6. Bueno, esta torre A7 sostiene toda la posición, el resto fluyen, menos esto. Menos esta torre, temporalmente. Pero bueno, en este caso se puede jugar torre B8 a dama B3. Pero ¿qué quiero decir? Si no se pudiera torre B8, torre A7 sería la solución. Que no sorprenda que estas jugadas son bastante vistas en las Yevanenko. Bueno, si yo acá estuve mirando si el blanco tendría alguna forma de molestar con alfil F4 esta torre. Ahora no porque está el caballo, pero bueno, si podría hacer, por ejemplo, no sé, H3, comer, y acá H6 sería una jugada bastante precisa. Si alfil F4, caballo por, y si alfil H4, alfil F6, buena jugada, aprovechando que alfil G3 no se puede, porque ahí sí el caballo sigue comiendo. ¿Sí? Y si alfil por, H por, y no hay alfil que moleste a la torre de B8. ¿Sí? Sí, voy a terminar de mostrar la partida. E4 fue, peón por E4, caballo por E4, enroque, y bueno, y caballo F6. Y bueno, digamos que es una posición a jugar, pero yo encuentro que la posición de negro es bastante cómoda, ¿no? Esta es la única debilidad, está bien defendida. Y bueno, esta debilidad, no sé, es como si fuera un peón retrasado, ¿no? Tenemos la casilla de 5 para nuestras piezas. Este avance es bastante difícil de hacer. Tenemos este alfil presionando en la gran diagonal. Así que bueno, yo encuentro que esta posición, el negro, por lo menos, está bastante cómodo, ¿no? Así que bueno, nada, la partida también dura como 55 jugadas. No la voy a mostrar toda porque ya estamos, creo que sobre la hora. Así que bueno, nada, ¿alguna pregunta? ¿Algo ¿qué les pareció la apertura? ¿Interesante? ¿Algo que quieran decir? Sí, está buena, tiene mucha maniobra, tiene mucha maniobra de pieza, tiene un medio juego que como decís, como vimos, tiene hay muchos trucos o muchos golpes que hay que tener cuidado. Y a mí me da un poco miedo la expansión negra con los peones ahí, que quede medio el flanco de dama medio fijo. Pero bueno, a veces es un poco de acostumbrarse a la posición. Claro, es conocer la posición, conocer la estructura y saber que no pasa nada, realmente si uno sabe lo que hay que hacer. Y saber defenderse, porque también te atacan por el flanco rey, ¿no? Por las partidas que vimos, hay que saber defenderse también ahí en el flanco, ¿no? Sí, creo que la que más hubo ataque fue como esa de Magnus contra Karyakin. Sí. Esa creo que fue el mayor ataque, porque en el resto de las piezas normalmente cuando, no sé, estas por ejemplo de Fianchetto, Diego sabe que yo fui un gran jugador de Fianchetto durante mi vida, estos son posiciones bastante seguras también. Entonces no hay tanto ataque normalmente contra un Fianchetto. Cuesta que haya ataque. Entonces, si en estas posiciones de Fianchetto el ataque no es tan fácil para las blancas, pero sí en las otras hay que tener cierto cuidado. Sí. Así que bueno, nada, me encantaría que la jueguen esta apertura, hay que mirar el video de vuelta, pasándolo un poco más rápido. No sé si mañana va a haber un temático, Diego, o qué. Claro que sí. Sí, mañana lo van a jugar a la fuerza, hacemos temático a las 7. 7 más 3. ¿En qué posición sería?
No, desde la posición pura, inicial, ¿no? Ok. Desde las 6, ¿no, Miguel? De acá ¿Vos qué sería, opinás? yo creo que sería lo ideal acá. Ok, Y bueno, claro. y que sepan que el blanco un poco elige también qué hacer a partir de este momento, ¿no? Hay el blanco muchas opciones. puede cerrar, puede hacer C5, E3. Sí, G5, A4, E3 y G3. Creo que vimos esa, ¿no? sí, 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 exactamente. Y H4, G5 A4, perdón. y el A4 también existen. Bueno, Sí, yo creo que son 3 o 4 posiciones que hay que conocer un poco, de negras, ¿no? Que son diferentes entre sí, pero bueno, después muchas tienen similitudes. Por ejemplo, no sé, yo siempre pienso, si el blanco no hace nada, hace algo raro, no sé, hace A3, que no tengo ni idea. Bueno, yo seguiría con mi plan de B5, ¿no? Es un poco saber lo que quiero hacer. Si el otro no me molesta con lo que yo quiero hacer, voy y lo hago, y sigo por ese camino. Ahora, si el otro me lo impide, bueno, hay que recordar ese tipo de posiciones. Si me hacen C5, voy a jugar con G6. Tener como ciertas reglas, ¿no? Ahí, por lo menos a mí me funciona eso, porque lo que es acordarse jugada a jugada, preferible conocer un poco los esquemas. Y nada, y saber que B5 es para sacar el alfil a G4 o a F5, ¿no? Y después jugar el E6. Así que bueno, muy espero bien. no haber abrumado con tanta información. No sé, es mucha información al principio, pero bueno, traté de simplificarlo lo máximo posible. Y bueno, vimos casi de punta a punta una apertura entera, así que Buenísimo. nada. Sí, estamos acostumbrados. Es el formato de clase, así que Genial. tranqui. Bueno. Pero bueno, muy, muy bueno todo, Miguel. Y gracias nuevamente por compartir tu experiencia, tu conocimiento, tu tiempo, principalmente. Y bueno, mañana vamos a ver cómo salen las partidas, a ver si tienen mayor efectividad las negras. Después te paso el link, así chusmeas un poco. Me gustaría verlo. Si nos acordamos de algo, porque mañana puede pasar. Sí, lo peor que Aníbal juega C6, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, para mí corre con ventaja, pero en la Carocán última que hicimos, ¿viste? Un poco me defraudó ahí Aníbal. Esperaba un poquito más, ¿viste? Pero Yo bueno. juego todo esto, pero en vez de jugar a 6, saco el alfil y después hago el 6, nada que ver, pero bueno, sí, me gusta la posición. Es Claro. que las jugadas antinaturales Aníbal no. Claro. No, por eso yo decía que el caballo Rechaza. en B8, el caballo en B8 toda la partida defendiéndose el 6, digo, me vuelvo loco, el caballo ahí parado. Pensá que va a ser la mitad de la partida, no todo. La mitad de la partida. Pero bueno, hay que acostumbrarse como que Claro. No, es que el problema básicamente es que acá el fil F5 no se puede hacer. Esto sería como el castigo, ¿no? Porque peón por y los dama B3 que atacan en B7, ¿no? Y claro, y si quiero jugar dama B6, me juegan caballo por D5. Entonces, esto sería un poco también esto creo que no lo dije, ¿no? El por qué el A6 es versátil en este aspecto, ¿no? Yo juego A6 y acá dama B3 no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no presiona nada todavía. Si yo hago B5, perdón, si yo hago B5, los damas B3 ahí tampoco tienen sentido. Entonces, de alguna forma, le doy ahí como una vuelta a sacar el alfil habiendo resuelto este problema. Ese sería creo que un poco el resumen de H-Banenko. Muy bien, Miguel. Así que bueno, muchas gracias a todos. La verdad que estuve muy a gusto, tenía muchas ganas de hacer esta clase. Y bueno, nada, espero que mañana salgan buenas partidas. no le pase, Diego, el link, no le pase. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, Bueno, gracias a todos. Va a ver especialmente tus partidas, Aníbal. Gracias a todos por Así haber que- estado todo el tiempo. Gracias familia Bousies, Auro, Amanda, Nelson, gracias Emi, gracias Flavio, Aníbal siempre presente. Es mi alumno Sarmiento, Aníbal, siempre presente. Qué grande, qué grande. Felipe, hoy la descosiste, así que Llevanenco a full toda la semana metiendo ahí. Vamos a practicarlo mañana a ver cómo sale. Y gracias Jonathan también. Bueno, suerte a todos. Y bueno, no sé si les mostré que tengo la casaca, la camiseta El caballito. de Palermo, en Barcelona. Siempre presente el caballito. Qué grande, Miguel. Muy bien. Él fue profe nuestro también, por eso. Así que bueno, un gran abrazo para todos. Buenas noches y bueno, hasta la próxima, gente. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Amanda, Auro. Adiós.